las mesas de votación donde llegamos a votar, se generan documentos de escrutinio en esa mesa. Esos documentos luego se pueden convertir en imágenes, JPGs o algún otro archivo que sea una imagen, y a eso es a lo que le aplicamos blockchain de entrada. Y es en el momento de tener acceso a imágenes, entonces las registramos mediante blockchain para que sean inmutables. ¿Por qué se puede hacer esto mediante blockchain? Porque blockchain es una tecnología con diferentes tipos, o sea, hay muchas blockchain. En nuestro caso, como pueden ver, nos definimos como un movimiento poliámoro en blockchain. Amamos todas las blockchains y queremos interactuar con todas. Específicamente en esta ocasión en Guatemala logramos registrar nuestro trabajo en la blockchain de Bitcoin, EOS, Horizon y Dogecoin. ¿Por qué escogimos estas 4? Porque son las personas que encontramos, no por inclusive todavía podemos trabajar con otras y si conocen y tienen capacidad de trabajar otras blockchain, podemos hacerlo y nos interesaría mucho. Pero fundamentalmente, blockchain es tecnología de registros públicos y bases de datos distribuidas, descentralizadas. Esto quiere decir que lo que ocurre en Bitcoin se queda registrado en miles de computadoras en todo el planeta, haciendo que para que alguien altere un archivo digital, tendría que alterar la información en miles de computadoras, casi que de manera instantánea, sin que ninguna de estas se dé cuenta. Eso es lo que le da la característica de inmutabilidad a las imágenes con las que trabajamos y nos deja muy tranquilos, básicamente, al saber que estas imágenes con las que estamos trabajando no pueden ser alteradas. Así que eso es, enfatizo en blockchain porque es lo único que ya hoy en día permite lograr esto, que es fundamental con documentos electorales y pues con muchos otros documentos, pero en nuestro caso que estamos trabajando en el tema electoral, es fundamental que podamos tener tranquilidad de que el trabajo que estamos haciendo puede ser demostrable, que no sufrió alteraciones y no estamos manipulando los datos que estemos publicando. Blockchain nos permite hacerlo y de evidenciarlo con matemática y criptografía. Así que, ¿alguna pregunta hasta ahí? Porque sí es importante entender esto, pero si quieren también puedo continuar para explicar cómo interactúa con el resto de la tecnología. ¿Continúo? Solo, Carlos, una pregunta. Dale, dale. Así como le damos la palabra. A ver. Buenas noches. Tal vez solo para ir organizando acá. ¿Quién pide la palabra? ¿Rodrigo y Elena? Bueno, así que yo voy primero y ahí Carlos Gaitán. Ahí está. Listo. Va, entonces, solo, Carlos, ¿qué países sí utilizan la votación electrónica? Y la segunda pregunta sería, ¿ellos también utilizan blockchain? Gracias, Rodrigo. Qué gusto verte por aquí, amigo. Casualmente no sabía que iba a estar por aquí, excelente ver una cara conocida. Primero, votación electrónica en América Latina, hasta donde yo sé, solo la hace Venezuela, Brasil y ya. República Dominicana intentó hacerlo hace más o menos un mes y medio y quizá algunos habrán escuchado que fue un enorme fiasco y tuvieron que literalmente detener la votación el día de la votación porque no les funcionó el sistema de votación electrónica. Pero aparte de ellos, hasta donde yo sé, todo el resto de América Latina vota con papeletas. Al menos aquí en Mesoamérica, que es a lo que me refiero de México a Panamá, ¿verdad? Todos los países de Mesoamérica votan básicamente igual que Guatemala. Y en Venezuela y en Brasil no utilizan blockchain para su votación electrónica. Ok, muchas gracias. Fernando. Así con lo que dijo de Bitcoin, o sea, hablando de otro tema, ¿verdad? Esa es una plataforma, ¿cómo le dijera? Para generar ingresos extras, o sea, hablando de otro tema, ¿verdad? De lo de Bitcoin, o sea, con eso de que
toda la gente publica de que hace ingresos extras o así vara permanente, va ahí en eso de Bitcoin. Está bien, Solo es voy a aclararte dudita. algunas ideas sobre eso para que estemos hablando lo mismo. Y entonces, blockchain es la tecnología detrás de Bitcoin. Es la misma tecnología detrás de Ujú. EOS, Horizon y Dogecoin, las que tengo ahí. Ahorita, por cierto, me estoy dando cuenta que escribí mal Dogecoin. Disculpen, la G va antes de la E. Estas son usos, son redes que operan de manera independiente y tienen un registro público. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, que es la más conocida, es una red descentralizada de información en donde todos los usuarios tienen sus cuentas y pueden realizar transacciones como una moneda. O sea, básicamente de la misma manera que los bancos, por ejemplo, tienen nuestras cuentas de banco y transfieren números de una cuenta electrónica a otra. Bitcoin hace eso, pero es completamente independiente y lo hace mediante una red en todo el planeta con miles y miles de computadoras en donde toda la información se está registrando en todas las computadoras todo el tiempo. Entonces, esa característica de blockchain y al final con mucho gusto les transfiero algunos videos educativos de blockchain porque es todo un tema propio, pero en resumen es estas 4 blockchain tienen la capacidad de registrar información para siempre, o siempre que existan, sin capacidad de alterar la información. Entonces, cuando nosotros decimos que hacemos inmutables las imágenes, es que registramos en esas blockchains la información correspondiente a las imágenes, haciendo una especie de referencia. Es un registro donde podemos en el futuro, hoy, regresar al registro que hicimos en junio del año pasado y confirmar que la información que yo estoy trabajando hoy es exactamente la misma información en la que yo subí en junio. Entonces, eso hace que las imágenes que yo le muestro a mis usuarios, tengo cómo garantizar que son las mismas imágenes que a mí me entregó la autoridad electoral en junio del año pasado. Entonces, yo puedo demostrar matemáticamente y criptográficamente que yo y Fiscal Digital, nadie que trabaja con nosotros ha alterado ninguna de las imágenes desde que las recibimos de las autoridades. Entonces, eso es lo que buscamos con blockchain, tener esa inmutabilidad de información digital y la capacidad de que, pues muy fácilmente alguien sube en Facebook ahorita algo diciendo, miren, esta es una foto de un documento, pero si no tenemos cómo rastrear esa fotografía en Facebook o en WhatsApp a un registro público donde podemos decir, esta fotografía que me llegó en WhatsApp, le comparo su firma, su huella digital, su DNA contra algún registro previo, siempre cabe la posibilidad que ese tu amigo que te hizo un forward en WhatsApp o posteó en Facebook, esa persona, sin saberlo, o él mismo alteró la información y te está presentando un documento adulterado. Y pues es muy delicado con elecciones porque estamos hablando que la alteración de documentos electorales es un delito y se te puede acusar y llevar a la cárcel y debiera ser así. Entonces, de esta manera, con blockchain aseguramos que nadie cambie la información. Entonces, pasando a otras 2 tecnologías. Ya que logramos eso, usamos crowdsourcing, que es, digamos, lo abrimos a las masas del Internet en un proceso de OCR tipo CAPTCHA, donde se digitan los números de las fotografías. Algunos recordarán el CAPTCHA original primero, ¿verdad? O cuando uno se quería meter a su Gmail, por ejemplo, le aparecían a uno 2 palabras en la pantalla y uno ingresaba las palabras. Eso fue inventado por un guatemalteco, por cierto, que fue una de las fuentes de nuestra inspiración. Es el creador de CAPTCHA, Luis Bonan, en donde una de esas 2 palabras ya estaba confirmada por un usuario previo y la otra, uno estaba ingresando la data para que el siguiente usuario la comprobara. Entonces, eso es OCR, reconocimiento óptico de caracteres, en donde se digitaliza información que está en imágenes. Entonces, ya que tenemos imágenes inmutables, las podemos subir a un servidor para mostrarlas a nuestros usuarios y que los usuarios digiten esos datos, que es donde entra la tercera tecnología, que más que una tecnología es un proceso de diseño, que es gamification para generar interés. Nadie quiere regalarle a uno trabajo, ¿verdad? Entonces hay que encontrar la manera de que los usuarios quieran jugar nuestro juego, porque a fin de cuentas, la tecnología es un juego.
Nuestro origen está en Ceiba.io, que es una comunidad de cripto y blockchain entusiastas de Guatemala y de Mesoamérica, de voluntarios que desde hace muchos años estamos muy interesados en cómo usar esta tecnología para propósitos de bien público. Y también la fundación hcg.org, ese es su website, página web, que es la Fundación Herencia Cultural Guatemalteca, donde yo llevo trabajando desde varios años ad honorem y ahí producimos contenido de ciencias sociales, formación ciudadana e historia de Guatemala para pues toda la población. Tenemos libros de texto en uso en más de 50 colegios privados y en más de 70 colegios públicos. Entonces, la combinación de estas dos comunidades nos permitió trabajar en este proyecto específico, donde esencialmente voluntarios hacktivistas estamos demostrando el poder de blockchain. Y si no han jugado, esto va a tener mucho más sentido si juegan nuestro juego. Lo pueden hacer visitando www.fiscaldigital.gt. Eso los lleva a nuestra web app, donde pues rápido pueden crear su usuario y ver lo que les estoy diciendo y les va a tener mucho más sentido. Al fin de cuentas, esto pues se hizo en reacción a las elecciones en Guatemala, de las generales en particular de junio del año pasado, donde recordarán pues había mucha presión en esos días porque hubo problemas severos de comunicación de los resultados y había mucha gente insistiendo que ocurrió un fraude electoral. Teníamos al MLP, que es el Movimiento de Liberación de los Pueblos, teníamos a FCN Nación, digamos que dos partidos opuestos en su ideología, opuestos en todo lo que hacen, pero ambos diciendo que había fraude electoral. E inclusive teníamos al Partido Humanista por medio de Edmond Mulet en un momento diciendo que hubo un fraude electoral. Entonces, pues fue un momento de mucha tensión en donde no importaba la ideología de los partidos políticos, muchos de ellos estaban diciendo que había fraude electoral. Y esto no había ocurrido en Guatemala desde 1980, sí, 80 si no estoy mal. Entonces fue, al menos a este nivel, definitivamente nunca uniendo a gente de tantos diferentes puntos de vista. Entonces, pues hicimos todo un esfuerzo de auditoría que les voy a comentar en detalle, pero ahorita, y lo que está conduciendo, porque esto sigue siendo relevante, es que tenemos una propuesta para el Tribunal Supremo Electoral que permitiría que el sistema de votaciones de Guatemala sea el más seguro del planeta. Entonces, por un lado está el trabajo de auditoría que estamos y podemos seguir haciendo, y por otro lado está la propuesta ya de cambio y de evolución tecnológica que podría llevar a cabo el Tribunal Supremo Electoral. ¿Alguna pregunta de esto último? Continuamos. Sí, yo tengo una pregunta, Carlos. Adelante, Rodrigo. ¿Hay algún país hoy por hoy que ya utilice blockchain para esto? No. Ya vamos a meter en detalle la propuesta, pero no. Hay países que ya están usando blockchain para votaciones electrónicas para el equivalente del voto en el exterior. Entonces, yo los casos de los que más sé son de dos condados, digamos que son dos municipios de Estados Unidos que usan voto electrónico con blockchain para permitirle a sus ciudadanos que viven fuera votar electrónicamente, pero con blockchain. Entonces, tal vez recordarán que en Guatemala por primera vez tuvimos voto en el exterior en estas últimas elecciones, pero fue una réplica de lo que ocurre acá, en donde los migrantes tenían que ir físicamente a Nueva York, Chicago, Houston y Los Ángeles, si no estoy mal, para votar físicamente. Y lamentablemente el resultado fue que votaron, creo que menos de 1,000 personas en las votaciones. Fue un proceso que costó muchísimo dinero y los resultados son muy pobres desde el punto de vista de la inversión que requirió. Hay países en otras partes del mundo que están viendo cómo combinar eso, pero concretamente usar blockchain para auditoría electoral no se está haciendo en ningún lado del mundo. Seríamos el primero. Y mi segunda pregunta sería, ¿cuánto nos cuesta hoy el conteo de votos? ¿Tenés ese dato? Vamos a hablar un poquito más de detalles, así más. Entremos a la propuesta y es... esta propuesta fue planteada de manera oficial al Tribunal Supremo Electoral, pero en realidad aplica a todas las autoridades electorales de América Latina. Ya se la presentamos a 2 autoridades estatales en México y hay interés en El Salvador y en Panamá también, así como pues otros países, y nos encantaría
compartir la propuesta y solo educar a autoridades electorales sobre la tecnología y cómo puede ahorrar y mejorar la confianza. Fundamentalmente es que la garantía tecnológica actual utilizada en Guatemala y en toda América Latina para las actas de las mesas es el papel carbón. Esto fue inventado en 1801, la tecnología del papel carbón, y simple y sencillamente ya no funciona. Es increíble que funcionó por tanto tiempo. En Guatemala votamos así, usamos esta tecnología desde el 83 para la Asamblea Nacional Constituyente y hasta la fecha nos ha servido, pero hay que reconocer que en el año 2020, tecnología inventada en 1801, diseñada para el sistema de votaciones en 1981, ya simple y sencillamente tiene que evolucionar y no da la talla. ¿Dónde se utiliza el papel carbón? Es en los duplicados de informática y en las certificaciones. ¿Qué nos referimos con eso? Es cuando una mesa genera un acta, un documento. Aquí les voy a mostrar hojas. Bueno, yo genero mi original y con papel carbón, detrás de ese original, que ahora digamos que se va al conteo tradicional, se genera un duplicado en base a papel carbón. Y entonces ese duplicado es el que se escanea y utiliza el departamento de informática para publicar resultados en Internet. Entonces, esto que está ocurriendo es gracias al papel carbón, donde pues eventualmente se genera una imagen y esos datos son los que se trasladan al público. Entonces, nuestra propuesta es reemplazar el papel carbón, donde ya no tendríamos este duplicado, sino que nos quedamos únicamente con el documento original y con blockchain convertimos ese documento original en un solo JPG que se vuelve público y accesible a todo el mundo y que inmediatamente, desde que la mesa toma la fotografía, es inmutable. Entonces, eso es la pieza fundamental de hacer que ya no dependamos de un tercero por medio de una copia fiel en papel carbón, sino que le empoderemos directamente a la mesa de votación, que mediante un teléfono, básicamente agarre el voluntario su teléfono, termina su acta, ni siquiera su teléfono, un teléfono que se puede introducir en la mesa como parte de las herramientas que tienen, desde las papeletas, las mesas, todos los instrumentos que se le dan a la mesa, se le agrega un Android barato comprado en masa y al final de su trabajo del día toma la foto y eso inmediatamente se vuelve público. El otro aspecto de lo que proponemos es, como ven ahí, rediseño OCR. ¿Qué me refiero con esto? Y es OCR, por sus siglas en inglés, es Optical Character Recognition, es reconocimiento óptico de caracteres. Y es los documentos que estamos utilizando en América Latina para esas actas fueron diseñados en los 80s y en algunos casos hasta antes. Y el OCR es esencialmente cómo tenemos los resultados, los votos, los números, cómo los marcamos para facilitar la manera en que se leen los resultados. Para aquellos que tal vez piensan que OCR es una tecnología digital, no es así. El OCR, algunos dicen que en realidad lo inventó Napoleón Bonaparte cuando estaba invadiendo Europa, porque le llegaban tantos reportes en papel que empezó a diseñar documentos oficiales que le permitieran leer más rápido. Entonces, OCR también es una especie de diseño y es cómo hacemos que un documento nos permita entender fácilmente y leerlo rápidamente cuando estamos hablando de chorros, de miles de documentos idénticos, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es combinar el blockchain, pues la recomendación de fiscal digital es que las imágenes se generen en las mesas de manera inmutable, pero que además rediseñemos esos documentos pensando en los estándares que hay en el 2020 para que se puedan leer por medio de máquinas y también humanos con el menor grado de error posible. Hoy en día tenemos muchos problemas para hacer estas lecturas y pues los invito a todos a buscar nuestra propuesta que está en change.org como fiscal-digital, ahí ven el título. Ya tenemos más de 2.500 firmas a la fecha para que el Tribunal Supremo Electoral apruebe esta propuesta. Y como les menciono, podemos llevarla a toda la región. ¿Alguna duda hasta el momento? Yo quisiera decir algo ahí. Porfa.
No sé si pudieras expandir un poquito más en el efecto que tuvo las juntas receptoras de votos y en el momento pues, que pasó eso histórico ahí con Arturo Gerbrucher y como que explicar un poco de la historia, porque eso como pone en Sí, contexto lo importante que es tener un consenso en persona en la junta receptora de votos. sí, Y muchas eso gracias, Esteban. combinado Ahorita, en muy poco tiempo, vamos a llegar a la historia de las nice. votaciones en Guatemala. Ok, va. Entonces, continuamos y pues, espero que algunos de ustedes cuando vieron el flyer dijeron, ¿cómo así más seguro del planeta? Y pues, no es casaca. Al menos hoy en día, si Guatemala y otros países latinoamericanos adoptan esta evolución, sería cierto. Y si no me confían, pues verifiquémoslo. Y pues pongo aquí Trust but Verify, que es un lema, digamos, de la comunidad de entusiastas de blockchain, es confiar, pero verificar. Entonces, te confío lo que está diciendo, pero lo necesito verificar. Entonces, ¿cómo lo verificamos? Pues partiendo de cuáles son los elementos que hacen el sistema de votación más seguro del planeta. Número uno, es que tenemos una descentralización de los votos en la ciudadanía local. En Guatemala tenemos 400 votos en cada mesa, en promedio, más o menos algunos cientos, pero en promedio hay 400 votos por mesa y esa mesa, que es a lo que se refería Esteban, está dirigida, está completamente empoderada para tomar decisiones autónomas, al menos en Guatemala. Otros países en América Latina es un poco distinto, pero usemos el ejemplo de Guatemala. Aquí la mesa de votación son entre 3 a 5 voluntarios que por ese día son amos y señores de la mesa de votación. Están obligados a recibir otras personas, pero ellos son los que toman las decisiones. Se puede impugnar sus acciones, pero tiene que demostrarse que es impugnable lo que han hecho y efectivamente tienen legalmente poderes de alcalde por un día. Uno como voluntario de una junta receptora de votos en Guatemala, una mesa de votación, es efectivamente un alcalde de esa mesa por un día. Quiere decir que la policía no lo puede llegar a sacar a uno y solo tenemos poder sobre 400 votos. Entonces, aunque alguna mesa se salga del control y haga el chanchullo, como decimos en Guate, solo son 400 votos de millones. Entonces, esa descentralización hace muy difícil atacar el sistema o pues manipular los resultados porque hay que corromper a miles de personas. Número dos, segundo elemento, hay fiscalización por fuerzas políticas opuestas. A cada mesa tienen el derecho y es obligación permitir que estén presentes fiscales de cualquier partido político que se haya registrado. Entonces, eso permite que hayan fuerzas políticas opuestas manteniendo honestos a los ciudadanos en la mesa. Y si cometen algún error o fraude, pues esos fiscales son quienes pueden impugnar el trabajo de la mesa y de esa manera, pues, demostrar que sí hubo manipulación. Entonces, esos elementos son claves. El tercero son observadores nacionales e internacionales. Personas que hacen un trabajo distinto. La USAC lleva su observatorio, entidades internacionales. Hay muchos observadores que tienen cada uno su metodología para verificar y emitir opinión sobre qué tan libres, qué tan seguros fueron los comicios, ¿verdad? Las votaciones. Y esa combinación de elementos era lo que había hecho que mucha gente considerara que Guatemala, y muchos lo siguen considerando, donde es en Guatemala imposible hacer fraude electoral porque existen estos elementos. Pero ahora, gracias a blockchain, tenemos un cuarto elemento que es nuevo y es la auditoría en tiempo real por parte de una ciudadanía mundial. ¿Qué me refiero con esto? Que es, como les explicaba, si las mesas de votación toman su fotografía y la registran en blockchain, quiere decir que esos documentos están disponibles para todo el mundo sin tener que ir a la oficina del tribunal a pedir nada, sino ya están en internet y ya todo el mundo puede verificar y nadie las puede cambiar, modificar, sin que todos nos demos cuenta. Eso permite hacer una auditoría en tiempo real de lo que está ocurriendo y lo que está siendo publicado. Entonces, eso es lo que hace el sistema más seguro del planeta. Por el momento nos podríamos pelear con Suiza, con Francia y decir Guatemala tiene el sistema más seguro del planeta y tendríamos muchos puntos a favor demostrando que eso es donde a fin de cuentas hay que hackear seres humanos, que es muy difícil, especialmente cuando estamos hablando de miles,
versus algo como en Venezuela o en Brasil, donde lo que hay que descubrir es cómo hackear un centro de cómputo, que es un solo punto de fallo, o pues tal vez son varios porque se replican, pero es un problema más sencillo. Y por eso, por el momento, las papeletas, cuando se le combinan estos 4 elementos de ciudadanos empoderados, partidos políticos fiscalizando, observadores nacionales e internacionales y una auditoría. Esto, a mi criterio, representa una oportunidad de salto de rana, que en inglés se le conoce como leapfrog, o pues el ejemplo más conocido es en el África, cuando se desarrolló las líneas fijas de telefonía. Muchos países en África no hicieron esa inversión. Y ya cuando se desarrollaron las telecomunicaciones por antenas y se permitió tener el teléfono celular, los africanos en buena medida se saltaron, hicieron un salto de rana, sin pasar por la inversión que requería la línea fija. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en África se conoce, pues surgió muy rápidamente los pagos electrónicos en los celulares. Hay empresas muy grandes y aquí, por ejemplo, Tigo Money en Guatemala trató de hacer algo similar y son cosas que en África ya existen desde hace 10, 15 años. Entonces, algo así estamos hablando de cómo esta tecnología nos permite saltarnos la votación electrónica. ¿Y por qué creo yo que eso es importante? Porque la votación electrónica requiere de una solución al problema de la identidad digital. La papeleta se le entrega a un ser humano y aquí la mesa de votación te revisa el dedo. Si tu dedo está manchado, quiere decir que ya votaste en algún lugar. Entonces, de esa manera, eliminamos la posibilidad que un ser humano vote más de una vez. Pero si es un proceso de e-voting, para mí que es un riesgo enorme, porque hay que preguntarse quién maneja el registro de las personas. O sea, quién emite DPIs, quién tiene acceso a esa computadora que da DPIs. Porque si tu DPI es el que te consigue la papeleta, pues si alguien logra hackear el sistema del registro de las personas, podrían duplicar e inventarse DPIs. Y segundo, cómo se controla el padrón electoral, que es el Tribunal Supremo y la autoridad electoral maneja en base a los DPIs quiénes son los que pueden votar y dónde. Por el momento en Guatemala hay muy poca fe en las instituciones públicas, no digamos el RENAP y el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, entregarles a ellos las llaves para que digitalmente puedan llevar a cabo un voto electrónico, me parece que es un riesgo enorme que no deberíamos correr en América Latina, hasta que no resolvamos el problema de identidad. Y ahí es donde, pues, preguntaba Rodrigo antes que qué países ya votan electrónicamente y pues sí hay algunos, y este es el problema principal que todavía no está del todo resuelto. Por eso es que los experimentos que hay son relativamente pequeños, al menos con blockchain, pero nosotros vamos a evitar pasar por ese proceso. Y les muestro aquí la gráfica de la aplicación de Iowa para las elecciones primarias que se dieron en febrero en Estados Unidos. Y una caricatura que dice que el centro de hackeo ruso está diciendo, puchis, nosotros no pudimos haber hecho algo tan caótico. O sea, lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, en Estados Unidos en las elecciones primarias fue un desastre electrónico y fundamentalmente se reduce a que no tenían una solución al problema de identidad. Entonces, regresaron a votar en papel en las elecciones primarias, pero así como República Dominicana, hacer eso en el día de las elecciones es casi que imposible. Entonces, se toma un riesgo con votaciones electrónicas de que se caiga el sistema y no funcione. Entonces, las votaciones en papel son más seguras hasta que logremos resolver el problema de identidad. Entonces, por el momento, tenemos que fiscalizar, tenemos que observar, pero más importante todavía que estos, hay que auditar el proceso electoral. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces es una breve historia de las votaciones en Guatemala. Arturo Gerbrujer Asturias fue el primer... Carlos, disculpa, hay una persona que está levantando la mano. Melissa, si pudiera hablar. Hola, Carlos, mucho gusto. Sí, Hola. mi pregunta va en torno a cuáles serían los costos de implementación. O sea, si es posible o digamos que si nos enfrentaríamos a algo demasiado caro, o cómo estaría la Sí, cosa. la propuesta
de reemplazar el papel carbón, estimamos nosotros que va a ahorrar un 90% de los costos que actualmente se requieren para lograr lo mismo. O sea, hoy en día, el sistema actual, y me voy a meter tal vez unos detalles más adelante, consume un chorro de recursos, y lo que nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, el trabajo que hicimos en Bitcoin, EOS, Horizon y Dogecoin, pongo el ejemplo de Bitcoin, todo el registro de más de 126,000 documentos de imágenes JPGs, lo hicimos a un costo de 2 centavos de dólar. 2 centavos de dólar nos costó registrar en Bitcoin, la red más segura del planeta, toda esta información. Entonces, te voy a aclarar eso con algunos detalles más adelante, cuando entremos en ya los detalles de cómo funciona el sistema existente. Entonces, gracias por tu pregunta y entremos, te lo resuelvo un poco más, a no ser que tengas más dudas ahorita. No, ahí está bien. Gracias. Buenísimo. Entonces, Arturo Gerbrucher Asturias es un héroe nacional de esos que pocas personas recuerdan, pero en 1981 se volvió el primer presidente del Tribunal Supremo Electoral. Y yo me refiero a él como el Satoshi Nakamoto de Guatemala. Para los que no saben nada de blockchain, eso no significa nada, pero pues más adelante les voy a recomendar algunos recursos para educarse sobre el origen de la tecnología de blockchain. Y Satoshi Nakamoto es el autor, creador de Bitcoin, que fue la primera red que puso en práctica el blockchain. La tecnología del blockchain se inventó académicamente en el 91, pero no es realmente sino hasta Satoshi Nakamoto que nace por primera vez. Entonces, Arturo Gerbrucher creó el sistema de votaciones en Guatemala junto con otras personas, pero digamos, él dirigió la orquesta. Tenía muchos músicos en la orquesta, pero él era el director. Y lo hizo con papel en 1982. Y este sistema fue exportado a toda la región de América Latina, que ya tenían sus modelos, pero se llamó el protocolo de Tikal, en donde luego de hacer que funcionara aquí en Guatemala, él y muchas personas que crearon el sistema en Guatemala pasaron casi que el resto de su carrera viajando a toda América Latina, compartiendo estos elementos que les acabo de mencionar, que tuvieron un enorme impacto sobre cómo las elecciones se llevan a cabo en toda América Latina. O sea que Guate ya tuvo una influencia preponderante en la tecnología de votaciones de América Latina. Y fue en los 80s e inicios de los 90s. El protocolo de Tikal todavía existe, inclusive. Entonces, no estoy 100% seguro de los detalles ahí. Quizá alguien sabrá y nos podrá compartir. Pero pues lo que hizo fue la creación de las juntas receptoras de votos, o sea, las mesas que les describí, donde están los ciudadanos fiscalizados por partidos y observados por otros grupos, y las juntas electorales municipales y distritales, que aquí piénselo como una pirámide, como la que ven aquí, en donde las mesas de votación es el primer nivel. Son los ciudadanos estos que tienen 400 votos más o menos por mesa a su cargo, y de los cuales son legalmente los únicos responsables. Pero cuando terminan su trabajo, entregan esa acta y ese trabajo a el siguiente nivel, que son los centros de votación. Esos no hacen nada más que manejar la custodia, o sea, llevar un control de quién tenía todos los papeles. Y esos centros se entregan a las juntas electorales municipales, a los municipios, que en nuestro caso son 340, al menos en esta última ocasión. Y luego esos lo elevan a los distritos, que en el caso de Guatemala son 23. Nuestros 22 departamentos más la ciudad de Guatemala o el municipio de Guatemala, que es el único municipio a nivel nacional que es su propio distrito electoral. Entonces, esta cadena donde el tribunal lo único que hace es elegir a los distritos electorales, quienes están a cargo en esos distritos y van a manejar las votaciones. Pero a partir de ese momento los juramenta, son autónomos, son temporales y está en sus manos todo. Solo reciben apoyo, no reciben órdenes de cómo llevar a cabo su trabajo. Está la ley que establece cómo hacerlo y ellos van convocando y también juramentando a cada nivel. Entonces, son más de 100,000 ciudadanos los que hacen esto en Guatemala, que es cercano al 1% de la población. En el caso de la población que vota, que es el padrón electoral en Guatemala, son aproximadamente 8,5 millones de ciudadanos empadronados, ciudadanos que pueden votar. 100,000 de esos son los que operan las mesas y las juntas distritales y municipales. Eso es lo que nos referimos con descentralización y un movimiento enorme de ciudadanos que es lo que le da la seguridad al sistema.
Y eso es lo que él llevó a toda América Latina, a pesar de esos elementos. Las similitudes con blockchain es que esa cadena de mando, pues, ocurre en cascada y hay fiscalización a cada nivel. En cada uno de estos pasos están los partidos fiscalizando y creando sus copias. Se llevan sus certificaciones con papel carbón y eso lo pongo entre paréntesis como nodos, porque en blockchain los nodos son los que tienen las copias, los que guardan toda la información. Entonces, hay similitudes que son muy valiosas y que es lo que le dan esa seguridad. Por último, cada acta que se produce es por medio de un consenso físico. Todos los ciudadanos de cada mesa, o sea, los 3 a 5 voluntarios, cuentan físicamente en frente de los fiscales y solo cuando hay consenso de las personas que están presentes es que se firman los documentos y en ese momento cobra vida ese papel, esa imagen. Entonces, ese consenso físico, mediante estos controles, hace que podemos confiar en las actas originales. O en su momento, para darle más fuerza, fueron las copias que se logró en ese entonces a puro fax con papel carbón. ¿Por qué era necesario el papel carbón? Era porque en 1985, para la primera elección, había fax, pero los faxes tal vez solo estaban en las cabeceras municipales, pero los centros de votación están repartidos alrededor de todo el municipio. Entonces, la copia de papel carbón se llevaba mediante un mensajero o alguna persona a el centro de cómputo municipal y el centro de cómputo municipal enviaba un fax al Centro Nacional de Cómputo que ha estado por siempre, pues históricamente en el Parque de la Industria. Y ahí se recibían los datos, las imágenes. Y en base a ese trabajo es que se hacía ese recuento, los resultados preliminares que se presentan al público. Entonces es impresionante lo que se logró en 1982, el nivel de diseño legal que requirió esto y de entendimiento, de criptografía, es elevadísimo. Y es, como digo, es un héroe nacional, así como muchos de los que conocemos que han inventado cosas importantes que han llegado a tener un impacto mundial. Arturo Gerbrucher Asturias lo logró y pues es increíble que funcionó tanto tiempo, pero no nos podemos dormir en nuestros laureles. Tenemos que evolucionar, porque ningún sistema puede quedarse inerte y inmóvil. La definición de la vida es casi que la evolución y la entropía. Entonces, ¿alguna duda sobre la historia aquí o alguien que quiera compartir sobre el protocolo de Tikal? Bueno, entonces, el papel carbón y estos resultados preliminares son un camino de los resultados y cómo llegan al público. Pero están los resultados oficiales. Entonces, por eso pongo aquí 2 columnas en donde, imagínense, está el camino oficial y legal y luego está el camino de los preliminares. Entonces, empecemos con el oficial legal, que es basado en documentos físicos. Ahí no se trata de mandar fax, sino siempre es la cadena de custodia de quién tenía el original cuando lo produjo la mesa, que se lo entregó al centro de votación y firmó, que se lo entrega a la junta municipal, quien lo recibe lo firma y luego así se va. Entonces toma tiempo porque es físico. Pero por eso se percibe más seguro, ¿verdad? Porque nadie puede cambiar estos documentos, no pueden desaparecer. Esto además puede ser impugnado. Cuando se va elevando de nivel, pueden llegar los partidos a decir, y aquí es donde yo meto mi impugnación diciendo que tantas mesas X no me favorecieron y si eso altera el resultado, entonces se revisan las papeletas. Pero eso es lo que permite que el proceso camine y se revise todo con los documentos originales. Y finalmente, cuando se termina el trabajo, deciden las autoridades. Son estos documentos los que suman todo, lo van chupando. Y cuando llegan al total, ahí es donde se decide quién ganó la elección. La pregunta es quién lo audita estos documentos oficiales. Y la respuesta es que está en manos de la ciudadanía mediante solicitudes de acceso a información pública. Y ya entraremos en cuántos documentos son más adelante. Pero esa es la manera en que se puede revisar los originales, no hay de otra, desde el punto de vista de una auditoría del proceso. Y por el momento no he visto ningún partido político que haga auditorías. Ellos podrían hacerlo, pero me parece que pues no publican sus auditorías, digamos.
Y luego tenemos el CITREP, PREP, TREP, etcétera. Que, ¿por qué les pongo esa sopa de letras? Porque en Guatemala los resultados preliminares se llaman CITREP o Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares. Ese es su acrónimo. PREP es Programa de Resultados Preliminares. Así se refieren en México a lo mismo. Y el TREP, por ejemplo, es Transmisión de Resultados Preliminares. Ese es el nombre que tienen en Bolivia a este mismo sistema. Entonces, por eso pongo etcétera, y es que prácticamente todo el país latinoamericano tiene una sopa de letras distinta para hablar de esto, pero es lo mismo. Entonces, las características que no tienen validez legal. A lo que publican las autoridades y después publican los medios y es lo que escuchan la noche del día de las votaciones y toda la semana siguiente y va informando a la población y se duplica en Facebook y todo eso legalmente no tiene validez legal. Si los resultados legales eventualmente dicen algo completamente distinto, no importa. Solo son para propósitos de información. Se publican en medios. La idea es que se reduce la manipulación pública de la gente. No pueden salir candidatos a decir, yo gané, pero en realidad no se sabe, pues, y tal vez están incentivando violencia electoral porque se dieron cuenta que no iban a ganar y entonces quieren decirle a mucha gente que les robaron las elecciones. Si hay una expectativa en la población que tal y tal es el que realmente va ganando, entonces si alguien sabemos que va en quinto o sexto lugar y no tiene chance de pasar a segunda vuelta, por ejemplo, pero sale a decir que hubo fraude, pues mucha gente no se los toma en serio, pues porque ya hay una expectativa de que lo están haciendo porque piensan que están perdiendo. Pero luego es la pregunta de nuevo, ¿son auditables? Y pues actualmente toma mucho tiempo hacerlo y es lo que hemos hecho nosotros. Pero la pregunta es, ¿son iguales a los originales? O sea, ¿sabemos si el preliminar y el oficial son idénticos? ¿Sí o no? Es la pregunta que estamos queriendo resolver. Y pues les comunico, esta es la situación en la que estamos. Es un cuadro un poquito complicado, pero es... en las columnas tenemos pues detalle, documento, donde aclaro qué es cada uno. Y después, a partir de las otras columnas, donde está la presidencia y los totales, cada una de estas significa una de las votaciones o elecciones que tuvimos. En junio fue la presidencia, los diputados nacionales, los distritales, las corporaciones municipales y el Parlacén. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 elecciones generales. Y luego en agosto tuvimos la presidencia de la segunda vuelta. Entonces, técnicamente hay 6 elecciones en Guatemala en el 2019 y aquí están los totales de documentos que se deberían producir. Entonces, las filas son los documentos y empezamos en la base, o sea, las mesas y las copias de las mesas, luego los municipios, la copia de los municipios, los distritos, etcétera. ¿Y cuántos tenemos? Y pues la respuesta es, tenemos apenas 49% de la información y toda la información que tenemos es la información que fue entregada por el Departamento de Informática. O sea, son los duplicados. No tenemos los originales. Pedimos y solicitamos en base a la ley y la Constitución desde agosto y después otra vez en noviembre y a la fecha no tenemos estos documentos. Entonces, como auditores, lo que les puedo decir es, tenemos 49% de los documentos necesarios para hacer una auditoría. Entonces, si alguien me pregunta, ¿qué opino yo? Pues lo que puedo decir es que no he podido determinar si son iguales los resultados preliminares a los originales, porque no tengo cómo hacerlo, porque no tengo los originales. ¿Alguna pregunta? Yo tengo pregunta, perdón. Gracias, Esteban. Respecto a los originales, explicaba un poco cómo sentís que ellos están ahorita protegiendo, generando tanto papel adentro del sistema, pues, porque al final, pues, los originales son los que cuentan, pero los originales son un montón de papeles y nadie les puede contar, ¿no? Pues quienes lo contaron fueron los encargados del proceso oficial, pero ahorita por el momento no se le ha permitido a nadie más que los partidos políticos hacer una auditoría. Y no he visto ninguna auditoría de ningún partido político. Ellos son los únicos que tuvieron acceso a las originales
además de las juntas electorales, que son quien lo produce. Pero obviamente la junta electoral no puede hacer su propia auditoría. O sea, el auditor tiene que ser una persona independiente que no forma parte. Entonces, a lo que voy con esto es la razón de por qué es inaccesible. Quiero creer que es porque es demasiado contenido, es demasiado papel, y que yo llegue a pedir 256,000 documentos, pues les es fácil darme las fotografías que ya hicieron, pero aparentemente no tienen un procedimiento para hacer fotografías de los originales que después tengan capacidad de trasladar de manera certificada. Sí debo decir que la respuesta que se me dio oficial, con oficio del tribunal, es que se me dio la información, pero no me la dieron. O sea, el oficio lo que dice es que se me dio. Entonces, yo lo que interpreto es, no pueden hacer nada más porque no lo tienen. Pero por eso es tan importante decir, o sea, la tecnología, nuestra capacidad institucional es incapaz de permitir una auditoría. Hoy por hoy, después de 10 meses de estar pidiendo esta información, entonces no sirve, especialmente si hay una manera de ahorrarnos todo el costo y reemplazarlo con una manera en que las juntas generan la fotografía original desde la mesa. ¿Por qué? Porque sí, en 1982, cuando Arturo Gerbrucher hizo esto, no existían Androids. Era muy costoso tener un fax. Entonces no había otra manera de hacerlo, pero ya existe. Y la manera de hacerlo nos ahorra aproximadamente 90% de lo que nos estamos gastando en el sistema de resultados preliminares actual, que son millonarios. O sea, es millonario el gasto que se va en todo esto. Y lo peor es que no es auditable realmente el gasto que se está yendo. Darles un número de cuánto cuesta hoy por hoy, lo que se sabe es que el presupuesto del tribunal es más o menos 300 millones de quetzales para llevar a cabo la elección. Pero ahí estás hablando de que incluye muchas cosas. Entonces, ¿qué porcentaje de eso es el desarrollo tecnológico y la impresión del papel? Y esta parte específica, pues son decenas de millones de quetzales, definitivamente. Se compran laptops, se compran escáneres, se paga internet, se le paga el salario y capacitaciones a un montón de gente que opera las computadoras para generar las JPGs, y todo eso puedes reemplazarlo con un aparato que se le da a la mesa para que la mesa haga el trabajo. Y entonces, en vez de hablar de copias y de copias y de copias, hablamos de un solo documento digital que es disponible de inmediato, que nadie nunca puede alterar. Entonces, no sé si eso resuelve la duda o tienen más preguntas. Yo quisiera hacer un comentario más bien, Carlos, digamos, en torno a la generación de confianza, digamos. Sabemos muy bien, digamos, a nivel general, existe todavía, digamos, mucha desconfianza en torno a los medios digitales, digamos, en torno a la confiabilidad, digamos, de los medios digitales, y por eso, digamos, en el imaginario colectivo está de que tengo que tener el papel físico, digamos. Entonces, ¿cómo poder, digamos, convencer? Y me imagino que ese ha sido uno de los retos más grandes, digamos, de todo esto, convencer a las personas de que hacerlo de manera digital realmente es más seguro que tener un papel, digamos, que puede pasar cualquier cosa, se moja, se quema, se pierde o cualquier cosa. Entonces, digamos, lo pienso más a nivel cultural, digamos, de cómo el papel ha generado, digamos, tradicionalmente la confianza de que existe algo, digamos, pero sí, no, a nivel digital eso digamos, la percepción es diferente, digamos. Entonces, y ahí es donde nuestra propuesta no elimina el papel. El papel se mantiene, inclusive lo fortalece. Lo que se elimina es la copia del papel, que realmente no sirve para nada una copia de un papel si tenés acceso a algo que es una fiel copia del original. Entonces, esencialmente la propuesta es eliminar lo que aparece aquí como documentos que nos han entregado y solo tener 126,000. Entonces, lo que estás haciendo es reduciendo las redundancias que ya no son necesarias, y que
único documento es el original, ya no las copias que generan muchos problemas. Porque, por ejemplo, si alguien ha trabajado con papel carbón, saben que si uno pone una hoja detrás, sale relativamente bien, aunque a veces no se traspasa la información correctamente. Pero hay muchas de estas copias, especialmente las que se le entregan a partidos políticos, que son duplicado, triplicado y cuatruplicado. Y entonces, ¿alguna vez han tratado de leer un cuatruplicado de papel carbón y tener certeza que no se están confundiendo? Es imposible. O sea, lo que termina pasando es que todos esos bloques de notas por los que pagamos, que tienen duplicado, triplicado y cuatruplicado, todos los triplicados y cuatriplicados se tiran a la basura, básicamente. Y la gente que sí quiere hacer bien su trabajo siempre te exige un duplicado. Y entonces tienes que hacer otra vez el trabajo. Entonces, aquí hay muchos elementos en juego. Por ejemplo, el hecho de que a las mesas de votación, después de 18 horas de trabajo, están encima los partidos diciendo, no, quiero otra copia, esta no se lee, esta no se lee. Entonces, nosotros permitimos quitarle trabajo a los ciudadanos en el momento en el que están más cansados, donde su tendencia a generar errores es altísima. Entonces, ya que hicieron el trabajo una sola vez, original, ahí está. Y nos quedamos con el documento original y seguimos con el proceso legal, ¿verdad? Que ven ahí. Seguimos con el proceso legal y eso continúa. Pero ahora este otro, que es el que usamos para comunicar a los medios, que el fake news manipula, que cualquiera básicamente se puede poner en su celular a cambiar los documentos y subirlo en Facebook diciendo, miren, hubo fraude electoral. Ahorita el sistema es incapaz de... ¿Cuánta gente conocen ustedes que acusó al tribunal de fraude electoral? O sea, solo métanse al Twitter y al Facebook y los comentarios son por los miles. Todavía lo hacen. La gente aún hoy acusa de fraude electoral al Tribunal Supremo Electoral. Eso técnicamente debiera ser un crimen punible por el tribunal, donde el Ministerio Público debiera llegar a la gente a decir, usted está esparciendo mentiras sobre los resultados electorales y eso es un delito y se va al bote si sigue diciendo mentiras. Pero ¿por qué no ocurre? O sea, no hay ni un solo caso donde el tribunal haya podido ir detrás de alguien que esté acusando de fraude electoral al sistema porque no tienen la capacidad, en primer lugar, por el volumen y segundo, ni siquiera la tecnología para demostrar que no hubo fraude electoral. Y eso es triste, y eso es lo que te da una auditoría. Entonces, es muy problemático lo que estamos enfrentando y urge una solución. En Bolivia, que ahí tal vez les comento esto, los resultados preliminares, a mi criterio, hoy en día, como han evolucionado, son el cáncer de nuestra región en cuanto a la confianza en los resultados de las votaciones. Recordarán Bolivia en octubre de 2019, Guatemala en junio de 2019, Ecuador en marzo de 2019, Honduras en 2017. La lista es muy larga y continúa. Si se van a estos lugares en donde han habido acusaciones de fraude, y no digamos en Bolivia, donde se rompió el orden constitucional que llevaban hasta ese momento, eso se produjo porque los resultados preliminares crashearon. Aquí crasharon por 5 días. En Bolivia crasharon por 2 y cuando se encendió la diferencia que llevaba Evo Morales decían que es matemáticamente imposible, de como 15 puntos por encima de la tendencia que llevaba. Entonces, están crashando nuestros sistemas y ya en Bolivia condujo a una revolución esencialmente. Entonces, si no tomamos esto en cuenta, nuestros sistemas de votación pueden conducir a revoluciones, pero no tiene por qué seguir así. Con blockchain, las imágenes pueden ser inmutables desde las mesas en tiempo real. A través de una aplicación. Te estás desconectando ahí, Fercho. Crean la aplicación y... ¿Cómo? No te escuché tu pregunta, Fercho. Ya, o sea, a través de... Bueno, yo pienso, no sé si lo había dicho anteriormente, que no de atención porque no me funcionaba el micrófono, pero se podría hacer así como a través de una aplicación de las personas hacen su usuario. Entonces, recordemos, son dos cosas. La auditoría, ¿sí? Por un lado,
que es una aplicación en web. Te puedes meter a nuestra página para hacerlo, y es una aplicación web app por el momento. Eventualmente sería una aplicación también en móvil, y es un proceso de auditoría. Eso es una cosa. Pero de ahí, el tribunal sí lo que debiera hacer es reemplazar todo ese papel y toda esa infraestructura que no funciona actualmente con teléfonos Android muy sencillos, mandados a hacer a la medida con especificaciones muy concretas, que es tomar una fotografía, punto y final. Bueno, registrar el GPS para establecer que las fotografías solo pueden ser generadas en el centro de votación, y no puede salir una foto de Petén para los resultados de Chimaltenango, ¿verdad? Porque el aparato no lo permite, el sistema no lo permite. Registrar la hora, registrar fotografías y videos de los voluntarios ahí. Todo eso se puede hacer mediante una aplicación Android que hoy en día se cotiza entre 50 a 100 mil dólares versus millones de millones que se están gastando actualmente. Entonces, las mesas de votación abren la caja, sacan el aparato, pachan un botón y ahí está. Es una aplicación que contrató el tribunal ahorrando millones. Y eso directamente lo manda al sistema, digamos, de yo voté por tal persona y... No. A ver, muy importante esa aclaración. Las mesas de votación lo que tienen son el escrutinio de la mesa, o sea, el total de los 400 votos de cada mesa. Entonces, estos documentos que son oficialmente lo que importa, las papeletas, o sea, el papel específico que te entregan a vos como ciudadano, eso es privado y anónimo y nadie nunca va a saber eso, porque el documento que se publica es el de los 400, el resumen de los 400 votos que se llegó en consenso, como decíamos, en base a los 3 elementos, entonces 4 elementos, pero los 3 de la mesa, que son los ciudadanos con los fiscales y los observadores. Y entonces esos documentos tienen 400 votos, entonces no hay nada de información específica de los ciudadanos y cómo votaron. Así que trabajamos con el sistema, es una evolución que le ahorra 90%, pero lo principal es cuando las mesas apachan el botón y publican su foto, eso se vuelve público. Y cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder a las imágenes y ver, así están votando, así están saliendo los resultados ahorita en las mesas de votación. Y por siempre quedará registrado y nadie lo podrá cambiar. ¿Puedo meterme ahí un momento, Sergio? Favor, es básicamente o sea, las votaciones en sí siguen igual. Vos llegas a una mesa, ahí está la gente, te dan tu papelito y votás, pues. O sea, la propuesta esta, lo único que acelera es la parte del conteo de votos. Entonces, vos le das, o sea, en este momento, las ventajas que tenemos, y Carlitos lo mencionó, Carlos, perdón, lo mencionó, es de que a la hora de recibir estas juntas receptoras de votos, o sea, es conocimiento que se ha pasado de voluntarios en voluntarios. Y entonces eso es lo que nos ha dado a nosotros desde los 80s, las votaciones con mayor legitimidad, por lo menos en Centroamérica y indudablemente también en comparación a muchos países suramericanos, pues, y del mundo. Y es extremadamente importante porque miremos solo el caso de Venezuela. O sea, si no tenés un proceso adecuado para legitimizar la democracia, rápidamente pues alguien se la puede agarrar y te quita todo tu sistema y toda tu sociedad. El Estado se fundamenta en la legitimidad de sus votaciones. Entonces, cuando empezamos a erosionar la confianza del ciudadano en que las autoridades son electas correctamente y representan la voluntad del pueblo, se empieza a desenmarañar todo el aparato. Y es importante mencionar que el Tribunal Supremo Electoral es en realidad el génesis del Estado de Guatemala. El TSE se creó en 1981. La Asamblea Nacional Constituyente se eligió en el 83 y la Constitución se aprobó en el 85. O sea, el Tribunal Supremo Electoral antecede a la propia Constitución vigente. No digamos al Congreso de la República, al Ejecutivo y al sistema de justicia, las Cortes. Entonces, este es el origen de por qué
todavía creemos en Guatemala, básicamente. No recuperar la confianza es un error. Y como bien decía Esteban, no cambiamos nada de la experiencia de los votantes, y en el caso de los voluntarios, lo que hacemos es reducirles el trabajo. Lo que cambiamos dramáticamente es el trabajo del Departamento de Informática, que recordarán, el exdirector y ex subdirector del Departamento de Informática fueron acusados de delitos electorales por el Ministerio Público, fueron llevados a prisión preventiva y en diciembre colaboraron ahora y colaboran con el Ministerio Público bajo caución económica y se desató el primer caso de antejuicio en la historia democrática de Guatemala en contra de los magistrados del tribunal. Y es un antejuicio que pues está vigente, solo que en la última semana el Estado y pues nada funciona, pues esto no es una prioridad, entonces no se les ha llevado a prisión preventiva a los ahora ex magistrados, pero el MP va a tener que ir por ellos porque tienen una orden existente. Y entonces, si no hacemos algo para reparar la confianza del guatemalteco en las votaciones, en 4 años nadie le va a creer a los resultados. Y eso, pues si eso es la realidad, ¿para qué estamos votando, verdad? Y es lamentablemente el impacto que se tiene. Los ciudadanos dejan de votar porque ya asumen que de todo está mañado. Entonces, ¿qué avance llevamos nosotros como auditores? Pues pueden ver, tenemos más de 1,500 usuarios que han generado 147,000 actas digitadas y estas, por nuestro algoritmo de consenso, han validado 18,846 documentos. Esto específicamente lo hacemos con los diputados distritales porque escogimos empezar con esa elección. Cuando lleguemos a los 21,000, pues nos pasaremos a las otras elecciones. Y por eso seguimos activos. Entonces, si quieren participar y ayudarnos a terminar la auditoría de por lo menos una elección, pues por favor ingresen y jueguen. Pueden ver que tenemos el marcador, que es el proceso de gamification, o pues el incentivo de competir el uno con el otro. Y pues el número 1 se llama Carlos, ese no soy yo, es pura coincidencia, casi que preferiría que no hubiera sido así, pero es así. Carlos lleva 6,400, no soy yo, y detrás está Gerson y hay un montón más que están compitiendo. Y creemos que este tipo de competencia se puede combinar, en nuestro caso, con premios, que tuvimos patrocinadores que ofrecen kits de energía solar, becas, un montón de programas, pero hasta que no terminemos la primera elección y la primera auditoría, no podemos cerrar el juego, entonces no podemos entregar premios. Pero vemos que este tipo de incentivos y competencia motiva la participación de los jóvenes en digitalizar los documentos electorales. Así que, digamos que uno de los objetivos que logra Fiscal Digital es batallar en contra de la apatía de los jóvenes, que creo que algunos de ustedes han escuchado y tal vez han experimentado cómo se dice que los jóvenes hoy en día son apáticos y no les interesa nada. Pues es porque los que están a cargo del Estado no han creado mecanismos interesantes que motiven a los jóvenes a participar o a suficientes. Pero sí es posible, lo estamos demostrando. Muchos de estos son estudiantes de nuestros programas de ciencias sociales. Entonces es posible que se logre, por un lado, que la juventud participe más en los procesos ciudadanos y segundo, que recuperemos la confianza en nuestros registros. Entonces, pues, sí, ¿cómo nos pueden ayudar? Aceptamos donaciones, por supuesto. Ahí pueden ver nuestra dirección en Bitcoin por si quieren hacerlo. Nos sirve mucho que nos den follow en Facebook. Estamos como @fiscal_digital. En Twitter, lamentablemente nos cortaron porque somos muy políticos. Y entonces estoy usando el mío personal, que es Carlos Toriello. Nos puedes dar seguimiento en YouTube como fiscal_digital /ceiba.io. El hashtag en redes sociales es numeral fiscal_digital. Y tal vez lo más importante es firmen nuestra petición. La encuentran en Facebook, la encuentran en Twitter. Ya vamos por 2,500 hace 2 semanas. Quisiéramos continuar porque esto nos permite mostrarle a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral que el interés en esto continúa. Porque podemos recuperar la confianza en los registros de las votaciones. Y si esto es posible con las votaciones, debiera ser posible con otros registros. Así que, pues, pueden jugar.
nos ayuda a que le exijan al Facebook del TSE y al Twitter. Y si tienen contacto con autoridades electorales en la región latinoamericana, como les digo, ya fuimos a México con 2 estados, también a El Salvador y Panamá pensamos ir cuando pase todo esto, y queremos ir a toda Latinoamérica. Así que, pues, eso es en concreto, y por favor, si tienen preguntas.